Bueno, el Señor ha ido dándonos un orden con respecto a las enseñanzas. Entonces hemos ido hablando de que el Señor, hablamos de que el Señor era rey, león, luego tocamos el tema de que era profeta, hombre, perdón, y sacerdote. Y todo eso concluyó hace 8 días con que Él es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque entró y Él reconcilió a la humanidad con Dios para poder tener y volver a estar con Él. Entonces ahí hoy seguíamos nosotros hablando con respecto a de qué forma lo reconcilió. Y llevamos esa línea. Entonces ahora empezamos a tocar a Marcos. Marcos, ¿de qué animal nos hablaba? Yo les di la introducción hace como 2 meses. Por ahí, de buey. Y entonces, hoy vamos a hablar del buey. ¿Y quién es el buey? Pero no vamos a hablar todavía de quién es el buey, sino que vamos a ir entrando a algo que hay en Deuteronomio, el capítulo 22, el versículo 10. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces el Señor empieza a hablarnos de que en la ley puso de que el asno y el buey no podían arar juntos. ¿Por qué? Porque el asno no tenía la capacidad ni la fuerza del buey, y el buey era más fuerte e iba a tener que cargar solo. Entonces sí o sí iba a lastimarse uno de los dos animales. Y vamos a partir de esta diferencia del buey y del asno. Cuenta una fábula, vamos a hablar de una fábula. Que cierto día salió un asnito salió al pueblo, y cuando entró al pueblo, toda la gente del pueblo empezó a cantarle y a gritarle, pero adorándolo. Le decían, oh santo, y no sé qué. Y el burrito se sintió muy emocionado, y pasaba, y toda la gente le hacía así con las palmeras, le hacía así con las ramas. Y el asnito pues estaba muy contento porque él iba pasando y toda la gente le estaba rindiendo adoración, culto. Cuando volvió al establo, el asno ya no quería sentarse en el mismo lugar, ya no quería recostarse en el mismo lugar, ya quería que todo el mundo le diera permiso. Entonces cuando entró le dijo al burro, al buey y a todos los animales, ¿y ustedes por qué no se ponen de pie y me adoran? Si ahorita toda esta humanidad lo hizo. Y todos los animales lo miraban y se reían, pero no le decían nada. Y llegó y levantó al buey más anciano y lo levantó del puesto y dice, yo soy aquí el más importante. Y se acostó ahí. Y el buey lo dejó. A los días, el asno volvió a salir al pueblo. Pusieron carga y lo llevaron. Claro, él salió emocionado que porque otra vez todo el mundo iba a adorarlo. Y mientras caminaba, la gente ni siquiera le ponía cuidado, lo ignoraban, no le prestaban atención, y él se enojó como, bueno, ¿y qué pasó con esta gente? Y se paró e iba a rebuznar, pero el dueño lo golpeó para que continuara caminando. Claro, cuando volvió el asno a su establo, volvió triste y aburrido, y todos los animales se pusieron a reír. Le decían, usted llegó contento que porque lo lavaron, pero es que el alabado no era usted, era el que usted llevaba. Resulta que era el asno que estaba llevando a Jesús. Y él fue el que se comió las flores, él se creyó lo importante. Entonces, la primera lección de hoy, no seamos los burritos. Cuando algo nos pasa en la vida, cuando algo nos hay bendición, cuando el Señor de alguna forma podemos serle útiles, recordémonos que no somos nosotros, somos al que cargamos por el bien de nosotros. Eso fue un paréntesis. Después vamos a empezar con el buey. El buey, ¿cuál es la diferencia entre el buey y el toro? Porque físicamente, anatómicamente, no hay ninguna diferencia. ¿En qué parte es la diferencia entre un buey y un toro? ¿Alguien sabe? No. O sea, justamente se le pone el buey porque hay una diferencia. ¿Cuál? Porque el buey es un toro castrado. Es un toro de engorde. ¿Por qué? Porque en el momento en que el buey es castrado, se vuelve dócil y deja de ser agresivo. Pero es el mismo toro, sino que con otra personalidad. Entonces,
el Señor empieza a usar en Marcos la analogía del buey. ¿Por qué? Porque nos lo presentan, y hablamos de él al inicio de la introducción, como el siervo. Por eso Marcos no tiene genealogía, porque los siervos no tienen genealogía. En la antigüedad, el que llegaba a ser siervo no le importaba ni apellido, ni de quién era, ni el papá, ni la mamá, llegaba a ser siervo. No había nada que valiera de él. Y Marcos nos lo presenta como un güey. No es que Marcos sea mexicano. No. Y vamos a hablar mucho hoy de güey, pero no me estoy refiriendo a ustedes. No. Marcos también era judío. Y la carta, el Evangelio de Marcos no fue escrito tampoco a los mexicanos. Por eso les decía güey, no. Fue escrito a los romanos. Entonces, si usamos el término de güey, estamos hablando del animal. Y tampoco es que les esté diciendo a ustedes güey, ¿no? Partamos de ahí. Claro, porque en el contexto cultural yo estoy aquí con todo en contra. Entonces, el buey alude a la calma, al sosiego, a la mansedumbre y a la disposición para el sacrificio, para el trabajo, para trillar. Entonces, así como Lucas hablaba de sacerdote, del gran sumo sacerdote y el hombre, y era el que entraba, Marcos ya nos presenta qué era lo que entró o cuál fue la ofrenda que se presentó en el sacrificio de la cruz. Y empieza a hablarnos de Jesús como güey. Entonces, el güey en la Biblia es un animal que es demasiado importante para la parte agrícola. Y podemos encontrar 4 puntos que resaltan al güey. Proverbios 14:4. Vamos a aprovechar y vamos a leer la Biblia. Hoy sí traje Biblia, pero mejor dicho, entonces vamos a aprovecharla al máximo. Proverbios 14:4. Cuando ya lo encontrado me pueden decir amén. Si quieren, mientras tanto, otra persona puede ir buscando Deuteronomio 25:4. ¿Quién encontró Proverbios 14:4? A ver, léalo duro, hermano Abraham. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Ok, un buey fuerte. Entonces, ¿el buey qué representa? Fuerza. Porque tiene que aguantar, sí, así como yo, dijo el hermano Pedro, no lo dije yo. Así como yo, que aguante, sí, grandecito. No es grasa, es músculo. Entonces, el buey era esencial para arar la tierra. ¿Por qué? Porque cuando habían 2 bueyes, se le ponían el yugo, ambos arrastraban el de trillar y eran capaces de levantar hasta rocas, hasta raíces de árboles, de la fuerza que tienen. Entonces, el buey, una de las características principales es la fuerza. El segundo es el Deuteronomio 25:4. ¿Quién lo encontró? A ver, hermano Pedro. No pondrás bozal al buey cuando trille. El Señor ordenó tratarlo con justicia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted pone a un güey a trabajar, lo mínimo que él tiene que hacer es comer y beber. Entonces imagínese usted trabajando todo el día y uno le pone el bozal al güey todo el día trabajando. Eso es maltrato animal. Y le mandan al... ¿Cuál es el de acá? Se me fue el nombre. El que está a favor de los animales. Sí, pero tiene un nombre. Bueno, a ese lo mandan. ¿Por qué? Porque si el buey está dedicado al trabajo, lo obvio es que él tiene derecho a comer y a tomar agua, a alimentarse, a estar bien, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo de la justicia, de lo que es justo. Segundo, bueno, no lo vamos a leer. Levíticos 4:3, 9:2 me habla de un becerro, de un toro, de un novillo, que es dedicado al sacrificio. Entonces, el buey, otra característica que tiene es que es un animal usado para el sacrificio. Y la última es usada por el Señor Jesús como misericordia. Lucas 13:15 dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Entonces el Señor habla de la importancia de
cuidar y proteger, porque había sanado justamente ese día a una anciana, a una señora que estaba jorobada, y era día sábado, era sabbat, y los judíos, en vez de decir, qué bien que hizo el milagro y sanó a una enferma que lleva 18 años con su enfermedad, lo que hicieron fue pegarse la ley y decir, ¿y por qué lo hizo el sábado? Entonces para ellos era más importante que el Señor le hubiera dado a la persona un día más de sufrimiento que haber socorrido inmediatamente al necesitado. Ese era el problema de los judíos, que les importaba más la ley que el amor. Entonces el Señor ahí les dice, si el buey fuera suyo, si algún animal fuera suyo, ha caído y usted lo rescata, espera hasta el otro día, lo deja morir. Ese es un ejemplo. Entonces el Señor tomó la representación del buey. ¿En dónde? Lo leímos al inicio. Isaías 53, del 4 al 6. Vamos a buscarlo rápidamente. ¿Lo encontramos? Isaías capítulo 53 del versículo 4 a 6. Hace 8 días hablamos justamente de Isaías 52, Isaías 53, sobre el gran sumo sacerdote, sobre el siervo del Señor, y hoy entramos justamente sobre qué fue lo que cargó el Señor Jesús. Porque si fuera un animal, bueno, no fuera animal, ¿no? Si el buey es un animal de carga y el Señor viene a representarlo, entonces ¿qué cargó él? ¿Qué llevó él? Sobre él, ¿qué se puso? ¿Lo encontramos? Dice, ciertamente llevó él y sufrió nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué llevó el Señor Jesús en su carga, en sus hombros? Pero uno dice, solo el pecado. Pero pues el Señor llevó todo. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Y Pedro nos lo refuerza. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. A ver. Listo. ¿Qué dice? Pues para esto fuiste llamados. Justamente antecitos, el párrafo anterior dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Los da la identidad del que nos dio el Señor Jesús. Y en el siguiente párrafo nos dice el por qué. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, ¿qué llevó? En su cuerpo, ¿y qué más dice? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y justamente sobre él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa era la representación del Señor. Todos los pecados de la humanidad Él los llevó. Era la única forma de que el ser humano podría ser perdonado, por Él. Por eso todo, dice la Biblia, todo es por Él, para Él, con Él, en Él, todo. No hay otro lado, no hay otro lugar, no hay otro ser, no hay nada más. Y lo que Él quiere es que nosotros sigamos sus pisadas, porque justamente el primer versículo fue eso, ¿no? Para que sigáis sus pisadas. Y en Mateo Él nos lo dice, ¿no? Mateo 16, del 26 al 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? No. Ajá.
Pero ¿y por qué? El 25, ¿qué dice el 25? Mateo 16, 25. La hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, el Señor hizo un sacrificio y lo que Él quiere, justamente Pedro dice, es que sigamos sus pisadas, porque Él fue nuestro ejemplo. Y eso es todo lo que hemos ido hablando. Justamente el Señor, vamos a devolvernos porque quería tomar toda la idea para desenredarla bien. El Señor llevó todo, todo lo que usted hace conscientemente para mal y todo lo que hace inconscientemente para mal. Todo. No hay excusa. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él no hace referencia a algo específico, a ciertas enfermedades, a ciertos dolores. Porque si nos ponemos a hacer una lista de dolores, hay todo tipo de dolor. Hay gente que creció con un dolor de un trauma de un papá. Hay gente que creció con una herida causada de niño. Hay gente por la que lleva una vida amargada, triste por algo que sucedió en su niñez. Hay gente que ha tenido una enfermedad y tuvieron que cortarle una parte del cuerpo y lleva su enfermedad. Hay gente que tiene una enfermedad de nacimiento y ha tenido que cargarla. Entonces, cuando él hace referencia a enfermedades y a dolores, no especifica algo físico, algo mental, algo espiritual. Dice todas. No hay nada que esté por ahí. Y la intención del Señor era venir a darnos ejemplos de obediencia. Cuando hablamos de que Jesús es verdaderamente hombre, justamente eso fue lo que hablamos. El problema de la humanidad cuando se apartó es que no sabía cómo era ser verdaderamente hombre. Hoy predicaron el valle sobre el huerto, ¿no? El fruto del Edén. Cuando el hombre decidió comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, es lo que hemos dicho todo ese tiempo, es una decisión propia de decir, Dios, yo quiero tomar mis propias decisiones. Y eso es lo que hemos dicho todo ese tiempo. Entonces, cuando el hombre empezó a tomar sus propias decisiones, la misma humanidad cayó en decadencia. Entonces, el hombre ni siquiera sabía cómo era ser o cómo es ser un verdaderamente hombre. La Biblia habla que el Señor miró y no había justo ni aún uno. O sea que el hombre fue creado para justicia, para salvación, para santidad, pero el hecho de haber tomado sus propias decisiones, de haber caído en pecado, todo de ahí para adelante está mal. Por eso es que la justicia del hombre nunca es buena, porque si le pusieran a mi esposa y a otra persona totalmente desconocida, pues yo siempre votaría a favor de mi esposa, así el problema hubiera sido con ella o ella misma. Entonces, yo no voy a ser justo porque siempre voy a tomar mi beneficio y siempre voy a querer hacer lo mío. Entonces, el Señor mismo tuvo que venir y enseñarnos cómo es que vive un ser humano, cuál es el verdadero hombre. Por eso es que Él fue totalmente santo en todo el sentido de la palabra. Y por eso dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hay una gran diferencia entre ser libre y tener libre albedrío. Enorme. La gente cree que ser libre es poder hacer lo que quiera. Eso no es verdad. Ni académicamente, ni bíblicamente, ni espiritualmente, ni nada. Ser libre no es poder hacer lo que quiera. Y ser libre tampoco es tener libre albedrío. El libre albedrío es tener la capacidad de tomar la decisión que me hace libre o ser rebelde. Un ejemplo. Si una persona X, un borracho, llega a la iglesia y le decimos que lo que el Señor quiere es que él dedique su vida a Dios y él diga, sí, pero es que como yo tengo la libertad, entonces yo decido tomar. Le hago una pregunta, ¿él tiene la capacidad realmente de tomar la decisión de dejar de tomar?
¿Sí se dan cuenta? Que en vez de ser libre y dejar el alcohol, lo que no está siendo consciente es que el alcohol está sometiéndolo. Y él dice, no, yo tomo es porque quiero. Mentiras, toma porque lo necesita. Porque el cuerpo se lo pide, porque la sensación se lo pide y no es consciente de que es esclavo del alcohol. Eso pasa cuando no tenemos a Cristo. Tenemos la opción todos los días de nuestra vida de aceptar a Cristo y ser libres. Pero nosotros en nuestro engaño decimos, no, yo ya soy libre. Y seguimos cayendo. Eso pasa con el vicioso. Usted va al que fuma, al que mete, no sé, droga, como sea. Y uno le dice, ¿y por qué no sale? Yo puedo salir cuando yo quiera. Yo hago esto por diversión. Yo lo hago porque yo puedo. Es esclavo. Ese es el problema del pecado y del mundo. Eso es rebeldía, no es libertad. Porque la libertad es que cada vez que yo tengo la opción de caer, decido aceptar a Cristo todos los días y soy libre diariamente. Entonces, todos los días tengo una opción. O me desvío y acepto lo que la carne me pide, o tomo la decisión de seguir a Cristo y soy libre. Esa es la verdadera libertad. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa debe ser nuestra opción todos los días. Cristo. En el momento en que no tomemos a Cristo, ya los rebelamos. Entonces por eso dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, todas las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, Él las cargó. Para que empecemos a tomar las buenas. Sí, por eso es que lo dice la Biblia que ya que Él nos perdonó y ya Él cargó el pecado, entonces no hay problema. Podemos hacer lo que queramos. Podemos vivir como queramos. Sería, dice más adelante la Biblia, sería un pecado consciente y sería burlarse del sacrificio del Señor. Porque imagínense que Él se hizo carne, cargó con todo para que usted fuera salvo y usted en vez de agradecer lo que Él ya hizo, vive de cualquier manera. Eso no es libertad, eso es rebelión. Entonces el Señor lo que quiere es perdonarnos y la única forma es seguirlo a Él. Y dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, la única forma en que podíamos tener paz, justicia, era recibiendo el castigo que merecíamos. Pero el Señor decidió cargar Él con el castigo y el beneficio dándolo a nosotros. Él cargó con el juicio y nos dio a nosotros la paz. Eso es lo que hace referencia a Isaías. Y entonces el Señor dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, hay que hacer dos cosas. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tres cosas. El niéguese a sí mismo lo hemos tomado a la ligera, muy a la ligera. Porque creemos que es simplemente negarnos a las cosas del mundo. Y lo es así. El negarse a sí mismo es entender que todas las decisiones que nosotros queremos tomar, si la tomamos sin la voluntad de Dios, están mal. Ejemplo, nosotros fuimos ayer a hacer esta actividad, ¿cierto? Fue como 1 hora y media, 2 horas. Eso fue así. Y uno dice, 2 horitas. Bueno, mi esposa y yo trasnochamos el jueves, el viernes, al amanecer el sábado. Dormimos como 4 horas, 5 horas cada uno. Corra al trabajo a hacer sus cosas, vuelva, salga, busque una cosa, salga, busque otra cosa, que le faltó una cosa, que vaya y traiga, que recoja los volantes. O sea, fueron 2 días de trabajo prácticamente por 2 horas de servicio. ¿Qué tal yo hubiera dicho el jueves en la noche? De malas. Si el Señor quiere que prediquemos, que Él ponga todo, yo a las 10 me voy a dormir. Porque mi cuerpo quería dormir. Mi cuerpo quería estar descansando. Uy, anoche pude dormir. Y dormí bien. Esa fue la paz. Pero entonces,
Si no negamos a nosotros mismos, no vamos a poder seguir a Cristo. Para eso nos llamaron. Y vamos a ponernos de exigentes. Hermana, que haga una oración. Hermana, es que yo soy muy tímida. Niéguese a sí mismo. Hermano, tráigase un amigo, evangelice. Hermano, es que yo no sé hablar. Niéguese a sí mismo. Hermano, pida perdón. Yo, niéguese a sí mismo. Si ve que el niéguese a sí mismo no es simplemente negarme al mundo, porque no dice niegue al mundo, dice niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Usted es tímido? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Usted es orgulloso? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Usted es penoso? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Entonces, el niéguese a sí mismo lo es lo básico y lo elemental. Es literalmente negarme mí mismo, mi personalidad, mi carácter, mi forma de pensar y aceptar a Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Porque lo que el Señor quiere es justamente eso. Que seamos pequeños güeyes. Pequeños güeyes. Yo les dije que le iba a decir. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Pedro dice, sigamos sus pisadas. Y Él nos dice, si alguno me quiere seguir, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Por eso es que nosotros también tenemos tristeza, también tenemos necesidades, también tenemos problemas. Pero ¿cuál es nuestra solución? Pablo dice, si alguno está triste, cante alabanza. Si alguno está angustiado, haga oración. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te hago entender? Porque en ocasiones tenemos al Señor como un astro, como una estrella fugaz. Pasó el Señor, pida un deseo, pida un deseo, pida un deseo, pida un deseo. Eso no es el Señor, ¿sí? Como el huesito del triangular y lo rompió y le tocó el pedazo más grande, pida un deseo, pida un deseo. No, el Señor no es un mago que está arriba con una varita mágica, sí, cumpliendo deseos. O el Señor, no sé, hablamos justamente de eso al inicio de la predicación, que nos imaginamos a un Jesús a nuestra manera. Y cuando queremos hacernos un Jesús, una escultura de Jesús, hecha a nuestro gusto, no va a suplir nuestras necesidades. Y siempre nos va a quedar faltando algo, porque no es Jesús. Es un ser, una imagen, una escultura hecha a nuestra imagen. Y es súper peligrosísimo eso, porque nosotros, conforme conocemos a Cristo, vamos siendo la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que hay gente que sale y el Señor nos ama a todos igual, el Señor nos quiere a todos igual, tú ven como eres, sigue, y llegan literal como sea. Y el problema no es que lleguen como sea, aquí aceptamos a todo el mundo. La cuestión es que el Señor nos ama a pesar de lo que somos, pero Él ya cargó todo para que seamos lo que Él quiere que seamos. ¿Me hago entender? Esa es nuestra transformación. Nosotros no podemos llegar con todo lo que tenemos y decir, es que el Señor Jesús me ama como soy. Él dijo, niéguese a sí mismo. Y eso es lo que pasa con las personas que predican así. Están haciendo un Jesús a su imagen y ellos viven conforme a la imagen de lo que creen. Y eso es un gran problema. Pero el Señor Jesús, lo que Él dice es que nosotros seamos igual a Él. Por eso es que debemos nosotros seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, negarnos y aceptarlo a Él. ¿Por qué? Porque el objetivo al final de todo es llegar nosotros a poder decir lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, lo que él dijo es, ya no actúo yo a mi gusto, ya no pienso yo a mi gusto, ya no vivo yo a mi gusto, sino que el que hace, habla, piensa es Cristo, el que vive en mí. Yo nada que ver ahí. Esa debe ser nuestra meta. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos pequeños güeyes. El Señor justamente, Mateo 11 del 25 al 30.
¿Lo encontramos? Mateo 11, del 25 al 30. A ver, ¿qué dice? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno, se me cortó aquí, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos quieres. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil. Vea, hay 3 tipos de formas de llevar cargas. La primera es la del mundo. Usted puede decir, no, yo estoy bien así, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero usted consciente e inconscientemente, si no tiene a Cristo, está llevando sus cargas solo. Está llevando su vida solo. Y eso desgasta, eso afecta, eso molesta, eso cansa. Lo segundo es lo que dice Hebreos 12. Llega alguien y conoce a Cristo, y de pronto el Señor tuvo misericordia de él. Entró a la salvación, pero no ha podido negarse del todo y trajo cositas. Entonces, una parte de su vida es Cristo, pero el otro carga su personalidad, su carácter, su genio, su situación. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, salud, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay gente que llega a los caminos de Cristo, hay gente que llega y conoce a Cristo, pero llega con pesos y no los suelta. El Señor los perdonó, los salvó, están en el camino, pero andan cargados. Nosotros que día tuvimos un estudio bíblico hablando del Sermón del Monte, terminando, y pusimos el ejemplo de la puerta estrecha. Y pusimos, cargamos una bocina. Les decía yo, si ustedes quieren pasar por esa puertica, ¿van a poder pasar con la bocina? No. Les va a incomodar, les va a afectar. ¿Qué hay que hacer? Soltarla. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la vida. Nosotros tenemos ese problema, y es que el Señor quiere que nos despojemos de todo peso. Y dice, ¿para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay veces estamos tan afanados por todo. Hay veces estamos tan desesperados, tan estresados por alcanzar las cosas. Y lo que el Señor quiere es que estemos pacientes. Él ya hizo todo. Entonces, el primer tipo de cristiano, ¿cuál es? El primer tipo de persona, el que está en el mundo y carga sus cosas, ¿cierto? No se afana, no se preocupa, nada. El segundo, ¿cuál es? El que no se niega del todo, el que tiene el peso. Pero en un momentico, no hay propaganda, pero yo voy a hacer propaganda. Uy, es que se me seca y me agarra todos. Y no me quieren ver tosiendo. No soy tan atractivo. Tosiendo, ¿no? Tosiendo. De más, sí. Entonces, están esos 2 tipos de personas. Pero luego está el tercero. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mateo, ¿qué dice?
venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué dice el 29? Mateo 11, 29. A ver, ayer la hermana Vicky me prestó su carrito para venir a recoger la silla, la bocina, la mesa, llevarlo a los niños y volverlo a traer. El carrito tenía un problema en una llanta que estaba bajita de aire, si no estoy mal, ¿cierto? Y en esa llanta bajita de aire, pues me subí yo. Y hay una gran diferencia de peso entre estos músculos y la hermana Vicky. La llanta de atrás y una de las llantas de adelante estaban bajitas de aire. Claro, yo daba pedal y cuando yo miro, yo dije, no va a llegar, me voy a bajar. Llegué aquí y cargué, llevé las cosas y las traje nuevamente. Y cuando llegué aquí me di cuenta de que tanto en la ida como en la vuelta le puse todo el peso más pesado, todas las más grandes sillas, como 15 sillas a un lado, en la llanta que estaba más desinflada, en la que menos tenía aire. Pues, ¿qué pasó? Pues iba a andar más lento por ese lado, porque todo el peso estaba por el lado más débil del carro. Yo dije, o sea, ya que ya ni modo, para la próxima lo cuadraré, lo equilibraré. El Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ya hablamos del yugo, ¿no? El yugo era lo que le ponían a los dos animales aquí en madera, y él tenía aquí el mismo nivel del cuello, mismo nivel de peso, y arrastraban algo. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién lleva, si mi yugo es el Señor Jesús, y yo ando con el Señor Jesús cargando el pecado mío, quién lleva el mayor peso? ¿El más débil o el rey sobre reyes? El Señor sí sabe equilibrar, no es como yo. Entonces, el Señor está diciendo, lleven mi yugo. O sea, déjese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lleve su carga de lo que usted debe corregir, que yo ya lleve todo lo que usted tenía. Yo estoy cargando sus pecados, sus problemas, sus heridas, sus traumas, sus situaciones, su orgullo, su rencor, su carácter, su genio. Todo lo estoy cargando yo. Usted lleve lo que le corresponde. Y por eso habla del yugo desigual. Porque es injusto que nosotros, andando en un yugo con el Señor, andando fácil, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil, dice ahí después, cambiemos la posición del Señor por la posición de otro. Prefiramos estar con otras personas, hacer otras cosas, que aceptar a Cristo. Eso es lo delicado, por eso él habla del yugo desigual. Por eso puso el ejemplo del buey y el asna. El buey es mucho más grande, el asna es mucho más pequeño. El asna no tiene la fuerza del buey. Entonces, cuando el buey está jalando para trillar, ¿quién le está haciendo la mayor fuerza? El buey. Y el asna va como, bueno, lo sacaron a pasear. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nos aferremos a Él. El Señor quiere que nosotros depositemos todo en Él. El Señor quiere que nuestra vida esté sobre Él, porque ya lo cargó. Me encantaría decirles que ustedes pueden, pero no podemos. Nosotros no podemos solo. Nosotros no podemos tomar decisiones buenas porque siempre vamos a tomar decisiones malas. Nosotros no podemos hacer buenas elecciones porque siempre vamos a hacer elecciones malas. Pero lo que sí podemos hacer es dejar que el Señor tome nuestras decisiones, tome nuestra voluntad, tome nuestra vida. Y quiero invitarlos a que se pongan de pie. Yo no sé qué hay en la vida de cada uno, porque aunque estemos en el camino del Señor, cargamos cosas. Ahí dice Pablo que seguimos teniendo peso y nos manda a despojarnos de todo peso.
Yo no sé qué es lo que cargamos, quizás una herida, quizás un dolor, quizás un golpe, quizás un trauma, quizás algún problema con otra persona, quizás algún problema con algún otro ser, quizás algún problema familiar, quizás cargamos cosas que ni nosotros sabemos que cargamos, pero mantenemos cansados emocionalmente, espiritualmente. Pero lo que el Señor nos dice el día de hoy es que Él ya cargó todo, que nosotros no tendríamos por qué preocuparnos por lo que haya que hacer, por lo que haya que cargar, por lo que haya que vivir, porque nosotros deberíamos vivir solamente para Cristo. Esa es la meta del Señor, lo que desea el Señor, que nosotros dejemos de pensar en cosas que ya no tenemos por qué pensar, porque hay veces el Señor nos acepta y nos quiere perdonar, pero nosotros no nos negamos a nosotros mismos y empezamos con yo, pero es que si yo me he equivocado tantas veces, pero es que si yo vivo en pecado, pero es que si yo no sé qué, pero es que si yo no sé cuándo, y en vez de dejar que el Señor nos acepte y nos perdone, nos aferramos a nuestro dolor. Y el Señor no hace acepción de personas. El que se aleja de Dios somos nosotros. Entonces yo no sé qué tendrán, con qué estarán cargando, qué tendrán en su vida, qué estará pasando de pronto en sus casas, en sus lugares. Pero lo que el Señor quiere es que despojemos de todo peso y no nos preocupemos, porque Él ya llevó todo eso, toda la angustia, toda la tristeza, todas nuestras fallas, todos nuestros errores lo llevó. Lo que ahora hay que hacer es seguirlo, seguir sus pisadas, seguir su camino, a obedecer su palabra, aceptarlo a Él. Porque yo creo que todos, si estamos aquí, porque queremos ser salvos. ¿O hay alguno que no quiera ser salvo? Si todos estamos aquí es porque estamos con el mismo deseo de alcanzar la salvación. Y la única salvación la tiene Él. Lo acabamos de leer en Hebreos. Él ya llevó todo. Y la única forma de conocer a Dios es por Él, porque Él es el único que nos puede llegar a hacer ese favor, a hacer esa misericordia, a hacer esa gracia. No podemos encontrar la salvación en ningún otro lugar. Todo es Cristo, todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él, en Él, todo. Y todas las cosas subsisten, dice, en Él. Esa debe ser nuestra meta. Si en algún momento estamos pasando por algo muy difícil, usted arrodíllese a orar y busque de Dios. Si en algún momento tiene algún problema o una situación que le está agobiando más de lo normal, el Señor. O sea, es que usted puede venir acá a hablar conmigo, yo le puedo dar un consejo, pero no hay nada como el Señor. El Señor debe ser nuestro inicio, debe ser nuestro camino, debe ser nuestro medio y debe ser nuestro fin. Hacia allá es donde tenemos que llegar. Y vamos a decirle eso al Señor.